Sección 10. La alquimia de la carne. En los pocos días que llevan allí, la Nori se encuentra a sí misma, incluso sin saber que estaba perdida. Después de un periodo de orientación por el que deben transitar los Jedi por la influencia disruptiva de la grieta bajo el templo, ella y otros peregrinos pasan su tiempo en habitaciones oscuras, sin ventanas, lejos de cualquier vista de la grieta, y es un maestro de la raza Sith quien les guía a través de las distintas fases de enfermedad por las que transitan. El maestro es viejo y sabio, ha hecho esto muchas veces, les hace saber que la incomodidad que perciben disminuirá, mas nunca desaparecerá, pues la grieta siempre afectará a quien es poderoso en la fuerza. Mientras tanto, Dalian está disfrutando todo esto. Él dice muy poco, pero exuda un sentimiento de paz que ella no había visto en él antes. Sin duda alguna, está disfrutando ver el sufrimiento de su hermana y de los otros peregrinos que están atados a la fuerza. El templo es mucho más grande de lo que se puede imaginar desde fuera. Cada uno de sus 3 soportes gigantescos o piernas albergan una colmena compleja de viviendas. Además, cuentan con grandes superficies aislantes diseñados para absorber las increíbles presiones ejercidas sobre el templo por las frecuentes y violentas tormentas que ahí se originan. El cuerpo central masivo del templo está sostenido por 3 piernas, colgando directamente sobre la grieta. Esta área central es el corazón de Anil Kesh. Hay varios laboratorios grandes, junto con aulas, estudios privados, bibliotecas, cámaras de meditación, entre otros. También hay bahías de lanzamiento desde las cuales drones y otros equipos son arrojados a la grieta para su estudio. Y en el centro de todo, un flameante rayo pulsante de energía se dispara desde el corazón de Anil Kesh hacia la grieta, buscando información, lecturas, cualquier dato que les ayude a entenderla. En el 4º día de su estadía, el maestro de raza Sith los libera de su instrucción y les dice que sus nuevos maestros se presentarán pronto. La Nori le dice a Dalian que saldrá pues está maravillada con la grieta y quiere observarlo. Sus palabras se pronuncian en tono de invitación, pero el peregrino le dice que no es nada. Es profunda, sí. Tormentosa, también. Ha estado allá afuera varias veces ya desde que están ahí. Para él es más importante el templo y su ingeniería que la grieta misma. Parece ser que él está jugando con su hermano, pero la Nori no le toma importancia y prefiere marcharse. Llega a los escalones que llevan a una pasarela y después de eso está el exterior. La peregrina se para frente a una pesada puerta, gira la manilla y se desliza a través de ella. El aire al exterior era paralizante, cargado de cálidas gotas de lluvia y con un olor de algo misterioso y profundo. La Nori no sabe qué hacer, pero toma una rápida decisión y camina hacia afuera, cerrando la puerta detrás. Camina hacia el borde de la amplia plataforma y se sujeta de la barandilla. Siente todo el peso de Anil Kesh tras ella. Mirando abajo se pregunta si todos los Jedi estarán enamorados de la grieta y de sus misterios. Es profunda e infinita en la superficie de ese mundo al que llaman hogar. Su aliento es cálido y cargado, y más profundo, a través de la niebla, ella puede ver los rayos de la fuerza haciendo erupción en la oscuridad e iluminando la nada. Sus dedos le duelen y sus nudillos se han puesto blancos, pues está agarrando la barandilla con suma firmeza. En un instante, un pensamiento breve pasa por su cabeza. Saltar. Seguro terminará en muerte, pero así conocerá el contenido de la grieta y su secreto. Ella está tan concentrada en la grieta que no percibe que alguien se acerca. De pronto, una mano se posa sobre su hombro. Instantáneamente, teme que sea su hermano viniendo a hacerle daño, a aventarla quizás. La Nori se paraliza, no puede contraatacar porque está demasiado estática, pero, gracias a la fuerza, no es su hermano, es la maestra Dan Paul, aquella quien vería todo su potencial y que le enseñaría todo lo que sabe. La maestra invita a la Nori adentro para poder charlar, una plática que se alarga durante la noche. Dan Paul vio el potencial en la Nori y la peregrina sentía su llamado hacia la ciencia y sobre todo hacia la alquimia. La fuerza misma le decía que ahí es en donde completaría su entrenamiento para convertirse en una Jedi sobresaliente. Durante esa noche, la maestra, que era de raza Cathar, le hizo ver a la Nori su confianza en ella para convertirse en una excelente discípula y más tarde en una maestra notable. Ella había enseñado en Anil Kesh por 16 largos años y sabía reconocer a los espíritus más brillantes de la orden.
El tiempo pasó en el templo y la emoción de la Nori la llevó a olvidarse de su hermano, al menos por un momento. Ahí se sumergió en las enseñanzas de Dan Paul, quien también le hizo ver que ese era su gran peregrinaje y no solo el de su hermano. La Nori se siente viva ahí, en ese templo, aprovechando cada momento lleno de potencial, como si se balanceara en el precipicio del conocimiento. La fuerza es poderosa ahí. Dan Paul la introduce en ciencias de las que la Nori solo ha oído hablar o leído sobre ellas. Sabe que hay algunos Jedi a los que les molestan las cosas que suceden en ese templo, como al maestro Bordana, quien es un abierto detractor de la alquimia. Un día, viajan a los corrales de almacenamiento ubicados en uno de los brazos del soporte del templo. Ahí se encuentran almacenados los animales que han sido alterados a través de la alquimia. Todos ellos, o su gran mayoría por lo menos, fueron tomados del abismo de Ru, un lugar profundo y peligroso a 6 kilómetros al este. Las criaturas enjauladas han sido modificadas genéticamente a través de la fuerza para servir a los Jedi. Un caso muy particular de estos son los Terenta, que fueron creados y utilizados por los Jedi durante la Guerra de la Déspota. La Nori está asombrada de los cambios en ellos. Ninguno es herido o dañado en el proceso. Es como si las alteraciones fueran el verdadero deseo de la evolución. La peregrina sigue su viaje de presentación por los secretos del templo, visitando laboratorios en donde se adaptan y prueban armas, donde se transmutan químicos y al final en donde Dan Paul trabaja, el último laboratorio, el conocimiento que marcaría la vida de la Nori de ahora en adelante, el laboratorio de la alquimia de la carne. La Nori entra al laboratorio y mira a dos Jedi que están en el centro de la habitación. Ante cada uno de ellos hay una forma, algo que no debería vivir, pero aún así se flexionaba y respiraba. Una cosa que no debería ser, pero que aún así se le estaba permitiendo existir. Dan Paul le dice que los talentos necesarios para trabajar ese tipo de alquimia son profundos y no todos lo pueden conseguir. También hay riesgos grandes, pero las recompensas son igual de enormes. Esos Jedi que puede ver la Nori están manipulando su propia carne y sangre, nutriéndola a través de la fuerza para que tenga vida. Así es, ellos retiraron un pedazo de sí para manipularla y obligarla a existir. La Nori está tanto aterrada como entusiasmada, y mientras tanto, su hermano se estaba preparando para cometer una de las últimas equivocaciones hacia los Jedi. Sección 11. La caída de Dalian Brock. Un día, ya entrada la tarde, Dan Paul golpea la puerta de la Nori, despertándola de su sueño. Ella sabe que su maestra siempre ha sido respetuosa, así que algo debe andar mal. De alguna manera, lo estaba esperando. No había tenido noticias negativas de su hermano en un tiempo y esa interrupción llegó como un balde de agua fría. La fuerza, el entrenamiento, el gran peregrinaje había estado presionando a Dalian para que saltara hacia su propio abismo durante mucho tiempo, y hoy fue el día. Dan Paul y la Nori se apresuran por el pasillo hacia la zona de aterrizaje. Mientras sucede, la maestra le dice a su aprendiz que su hermano es un imbécil, que ella sabía que era un problema desde el día que llegaron, tal y como la maestra Kinade de Stab Kesh lo presintió. La Nori entendió en ese momento que los maestros se comunicaban sobre aquellos Jedi que estaban viviendo su gran peregrinaje. Preguntó cuál había sido el problema que su hermano causó, y Dan Paul le dice que huyó hacia el abismo de Ru y tuvieron que ir a rescatarlo, poniendo varias vidas en peligro. Su hermano llevaba ya 4 días afuera junto con el grupo de Kuang Yang, el maestro del templo, quienes fueron a recoger especímenes para los laboratorios de alquimia. Al parecer, todo salió mal en esa excursión y había sido culpa de Dalian. Al salir del templo, divisaron a un hombre joven parado al borde de la plataforma de aterrizaje y observando a una cazadora de nubes llegar. El peregrino, de nombre Scott Jun, les informa que Dalian no ha dicho nada, que lo lograron recuperar a tiempo y a salvo. Pero los otros peregrinos se muestran enfermizos por el tiempo que pasaron allá afuera en aquella tierra peligrosa del abismo. La Nori pregunta qué es lo que le pasará a su hermano, pero la maestra no contesta. Es Scott quien responde que se asegurarán primero de que esté sano y salvo y sin daños por sus escapadas, y después
será arrestado y escoltado a primera hora. La Nori no entiende a dónde lo van a escoltar. Con el consejo Jedi, de vuelta a casa, pero no, el peregrino continúa. Una vez que esté fuera de los límites del templo, él puede ir a donde desee. La información es clara, lo van a desterrar de la orden. La peregrina quiere esperar a su hermano ahí en la plataforma para poder hablar con él. Toma esta decisión pensando que, tal vez, eso pueda solucionar algo, aunque dentro de sí sabe que su hermano está perdido. Scott se ofrece a quedarse con ella, no es una petición. Debe atender y cuidar al templo y seguir órdenes de la maestra Dan Poe. La maestra se marcha para tener lista una sala de cuidados médicos para aquellos que se encuentran enfermos. Mientras esperan, el peregrino es sorprendentemente amable con la Nori. Los tripulantes de la nave llegan por fin al templo. A la cabeza viene Kuang Yang, seguido de 10 personas detrás de él, 3 de ellos en camillas. Scott se adelanta para alcanzarlos y llevar a Dalian con la Nori. Ella observa desesperada, quiere estar con su hermano, pero al mismo tiempo lo repudia por lo que hace. Los demás ingresan al templo, mientras que Scott y Dalian se encaminan hacia la Nori. Ella intenta buscar algún atisbo de emoción en el rostro de su hermano, pero no hay nada, está vacío, como si su vacío interior lo hubiera consumido ya. Sus ojos están hinchados y rojos, su piel parece quemada, pero también está seguro y confiado de sí mismo. Antes de que la Nori pueda siquiera decir algo, Dalian le dice que únicamente ha venido a despedirse, a decirle adiós. Él se gira para marcharse, pero se topa de frente con el peregrino, quien estaba informándole que iba a ser arrestado. En ese momento, Dalian, como si estuviera poseído o perdido, empieza a hablar sobre la existencia de grandes profundidades, esas que ni la Nori ni ningún Jedi podrían entender, promesas y oportunidades que hay debajo en el abismo, profundidades, historia, un potencial muy grande para todo aquel que esté dispuesto a entender. Y ahora es cuando debe marcharse, ir a otro lugar, encontrar algo más. Scott se adelanta para detenerlo, pero Dalian lo golpea. Sus puños contactan con su mentón y conforme el peregrino cae hacia atrás, Dalian se apresura a girar para poder estar en posición de patear su cara y asestar un último golpe antes de que toque el suelo. La Nori escucha los huesos del peregrino romperse, incluso antes de que toque el frío suelo de metal de la plataforma. Ella corre hacia su hermano, quien ya está empezando a darse a la fuga. No puede dejarlo ir. Perderlo implicaría también perder una parte de su hogar. La Nori alcanza a mirar a Scott de reojo y ve cómo se está preparando con su mano para lanzar un ataque hacia Dalian. La Nori grita, inconscientemente, pero tal vez también con la intención de avisar a su hermano. Dalian se agacha a tiempo, gira y mete su mano en su túnica. Toma su blaster y dispara. Scott Jung grita y es empujado sobre la plataforma por el impacto. La sangre brota desde su espalda y empieza a humedecer sus ropas. Hay humo saliendo de su cuerpo y de sus túnicas. Adiós, la Nori, le dice Dalian una última vez a su hermana, y entonces se marcha, deslizándose sobre la plataforma y trepando por una escalera inclinada que está fijada al muro curvo del templo. La Nori sabe que debe quedarse para intentar ayudar a Scott. Se arrodilla brevemente a su lado y examina la herida. Pese a que todavía respira, sabe que no sobrevivirá. Ella sabe que debe informar a Dan Poe lo ocurrido, pero en su lugar persigue a su hermano. Su gran peregrinaje termina y comienza la persecución de Dalian Brock.